Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos en la parte primera, el universo central y los superuniversos. Y vamos a comenzar un documento, el documento número 13, las esferas sagradas del paraíso. El documento previo que acabamos de terminar, el documento 12, era el universo central y los superuniversos. Y ya parece que el libro de Urantia, a partir de aquí, pues empieza a centrarse en cuestiones un poco más concretas. Esto tiene alguna consecuencia, el que el libro de Urantia va a empezar ya a ser bastante más descriptivo que conceptual. Esto quiere decir que va a describir muchas cosas, pero que va a dar no tantos conceptos como nos ha dado hasta ahora, aunque sí habrá documentos. Recordad, el libro de Urantia son 192 documentos, son más de 2000 páginas, es un material inmenso y sí que va a haber documentos todavía que son completamente conceptuales y que habrá que explicar. Este, por ejemplo, el documento 13, las esferas sagradas del paraíso, es bastante descriptivo. Pero el libro de Urantia ya nos va a empezar a hablar, por ejemplo, pues de las órdenes de personalidades del gran universo. Va a empezar a nombrar algunas y, bueno, digamos que son muchísimas las personalidades que el libro de Urantia nombra. Son muchísimas más las existentes, pero el libro de Urantia nos nombra nada más que unas pocas, porque dice que para qué vamos a querer saber más allá de lo que nos puede interesar en nuestra carrera de ascensión, dado que las actividades universales son muchísimo más amplias de lo que los personajes humanos en su carrera de ascensión van a pues poder entrar en contacto. Recordemos una cosa que es muy importante. El libro de Urantia no nos habla de los planos de planificación. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Solo nos habla de los escenarios, de escenarios particulares y de, por ejemplo, de Urantia y de conjuntos de escenarios. Por ejemplo, el sistema administrativo de Satania, en el cual está Urantia, la constelación de Norlatiadec, el universo local de Nevadón, el sector menor, el sector mayor, el superuniverso de Orbontón, el universo central de Abona, las esferas sagradas del paraíso. Son escenarios. El único que es un escenario muy especial es la isla eterna del paraíso. Puede considerarse el escenario portal dimensional entre la manifestación y la planificación. Pero recordad, el hecho de que el libro de Urantia no nos hable del plano de planificación y las revelaciones modernas sí implica que en todo momento tenemos que hacer un ejercicio por el cual nos demos cuenta de que hay muchas cosas que nos hablan en las revelaciones modernas de las cuales no nos está hablando el libro de Urantia. Sí que nos las va a insinuar, sí que de una manera u otra va a dejar entrever que eso es así, pero no nos lo va a explicar directamente, no nos lo va a contar directamente. De hecho, el libro de Urantia hay muchas cosas que nos dice que existen, pero no nos las cuenta, son las cosas no reveladas. El libro de Urantia te dice que hay muchas cosas que no nos revelan. Pero es que el libro de Urantia también hay otras muchas cosas que no nos revela ni tampoco nos dice que existen. Y una de esas cosas son los planos de planificación. Planos de planificación como entendiendo el ámbito del fractal de la fuente, que después va desempeñando personajes a lo largo de todo el árbol dimensional de descenso. Bien, el libro de Urantia nos habla de los personajes y de los escenarios concretos dimensionales, pero no nos habla de los fractales de la fuente. Lo más aproximado que habría a los fractales de la fuente serían los hijos de Dios, que es una orden de seres, pues bien, que hay por ahí, pero son personajes, porque en el libro de Urantia solo se habla de los escenarios y por lo tanto de los personajes. Bueno, hechas todas estas pequeñas advertencias, vamos a empezar con este documento 13, las esferas sagradas del paraíso, no sin antes, bueno, pues decir que vamos a seguir haciendo advertencias, porque con el libro de Urantia todos son muchas advertencias que tenemos que ir haciendo constantemente.
Este es un epígrafe bastante largo. No sé si lo terminaremos hoy. Como es descriptivo, no me voy a entretener explicando conceptos, porque es descriptivo, no es conceptual. Pero sin embargo, como ya empieza a nombrar algunas órdenes de seres, pues aquí estaba la disyuntiva de no explicar, cada vez que nombra una orden de seres, pues pasar de ella, porque ya la explicará específicamente más adelante, pero me queda un sabor de boca extraño si no explico un poco, al menos, las órdenes de seres que va nombrando. Por lo menos pues unas pequeñas ideas sobre cada una de ellas, ¿no? De todas formas, pues el documento 30 se llama Las personalidades del universo y ahí están más o menos enumeradas todas las órdenes de seres que luego el libro de Urantia va a ir explicando desperdigadamente por todo el texto según lo va necesitando. Entonces, por eso no tiene sentido adelantarse y estudiar ahora mismo todas las órdenes de seres en profundidad antes de seguir leyendo el libro de Urantia, porque eso ya lo va a ir haciendo el libro de Urantia según ellos, que son los reveladores y algo más saben de toda esta cuestión, piensan que lo necesitamos. Lo que tenemos que hacer es aceptar que va a haber muchas cosas de las cuales nos hable el libro de Urantia que ya las explicará más adelante y aceptar que el libro de Urantia no se puede entender con una sola lectura. Y una sola lectura ya es muy ardua. Pues no, el libro de Urantia es un libro de estudio. Por eso al principio al libro de Urantia decíamos, vamos a comenzar una nueva sesión de estudio del libro de Urantia. Pues bien, claro, es que el libro de Urantia, si no se estudia, pues no se capta lo interesante que se puede captar de él, que es mucho lo que se puede captar de interés que te puede permitir luego comprender muchísimas otras cosas de la información espiritual profunda actual. Pero para eso tienes que estudiarlo, porque de una primera lectura te quedas con un 1% de lo que te puede ofrecer el libro de Urantia. Y luego lo que tienes que hacer es pues, hacer más lecturas y ya un poco más temáticas, ya ir pues relacionando unas cosas con otras e ir saltando de unos sitios a otros. Porque además en el libro de Urantia te habla de los mismos conceptos en muy diferentes sitios. ¿Mm? Igual que de las órdenes de seres. Ah, hay un documento específico, que es el documento 30, que las enumera. Pero luego las órdenes de seres te comenta varias cosas desde diferentes puntos de vista de cada una de ellas. Por ejemplo, otro caso en el que eso ocurre. Hoy vamos a ver las esferas sagradas del paraíso. Son 21 esferas, 7 correspondientes a cada una de las deidades, 7 del Padre, 7 del Hijo, 7 del Espíritu. Nos va a dar una pequeñísima información sobre ellas. Nos va a decir que nos tiene que ocultar el 90% de la información sobre ellas porque no lo podemos entender. Pero, sin embargo, durante todo el libro, luego nos va a seguir hablando de estas esferas del Padre en relación con otros aspectos conceptuales. Con lo cual, todo esto es, el libro de Urantia es mucha paciencia, ya se les estalló la cabeza a los reveladores para poder componer esta cuestión con esta información para los humanos, es decir, les estalló la cabeza porque hay que seleccionar mucho qué le cuentas a un humano de la década 20-30 del siglo XX. Pues bien, ya lo hicieron. Ahora, debido a aquella selección, pues tenemos que adaptar un poco eh, lo que nos contaron en aquellas 2 décadas con respecto a lo que nos cuentan ahora. Hay que armonizarlo. Pero todo esto es así. Estamos explorando la limitación y estamos ya poco a poco saliendo de ella, con lo cual ahora mismo, en vez de olvidar, lo que tenemos que hacer es recordar, aprender, relacionar, es regresar a lo que somos en realidad, revertir la limitación. Bien, pues no hay más preámbulo y vamos a comenzar. Documento 13, las esferas sagradas del paraíso. Y dice así, voy a ir un poco rápido porque es un documento largo y donde no haya que explicar, simplemente pues voy a leer. Entre la isla central del paraíso y el límite más interior de los circuitos planetarios de Abona, daos cuenta de que Abona integra dentro de sí, como si fuese su núcleo, a la isla eterna del paraíso y a los 3 anillos de esferas sagradas del paraíso. 7 esferas
del Padre, primer anillo, 7 esferas del Hijo, segundo anillo, 7 esferas del Espíritu, tercer anillo, alrededor del paraíso, y a partir de ahí ya comienzan los anillos propios de esferas del universo central de Abona, que también son muchos anillos, dado que son 1.000 millones de esferas en el universo central de Abona. Por eso dice aquí, entre la isla central del paraíso y el límite más interior de los circuitos planetarios de Abona, se encuentran situados en el espacio 3 circuitos menores de esferas espaciales, especiales, menores porque son 7 esferas cada circuito. El circuito más interno consiste en las 7 esferas secretas del Padre Universal. Pues bien, secretas. ¿Secretas por qué? ¿Porque el Padre desea ocultarlo? No, porque hay pocas personalidades capaces de entenderla, lo que ocurre allí. Entonces el libro Durantia dice secretas. Bueno, pues oye, mira que son secretas, se os han ocultado. No es que se nos hayan ocultado, es que no hay forma de explicarnos las transacciones, la naturaleza y atributos de las transacciones de actividad que se realizan en esas esferas. No es porque se nos quiera ocultar, es porque no somos capaces ahora mismo con esta extrema limitación a la que nos hemos sometido para tener estas experiencias de entender nada de lo que ocurre allí. Ya va avisando el documento que nos va a contar muy poquito de lo que en realidad ocurre en esas esferas sagradas. El segundo grupo está compuesto de los 7 mundos luminosos del Hijo Eterno. En el más externo están las 7 inmensas esferas del Espíritu Infinito, los mundos de la sede ejecutiva de los 7 espíritus rectores. Una pequeña nota, desde cada una de las esferas del círculo de las esferas sagradas del Espíritu Infinito, que es el tercero, se rigen los superuniversos por los espíritus rectores de los superuniversos, las primeras creaciones del Espíritu Infinito. Por eso dice inmensas esferas, tienen mucha actividad administrativa y organizativa. Estos 3 circuitos de 7 mundos del Padre, del Hijo y del Espíritu, 7 cada uno, 21 en total, son esferas de insuperable grandeza y gloria inimaginable. Ya nos podemos imaginar que son de insuperable grandeza y gloria inimaginable, porque además no nos lo van a contar porque no lo podemos comprender. Esto pasa como en el paraíso, tampoco nos cuentan cómo es el paraíso porque no podemos entender cómo es el paraíso. Pues, bueno, las esferas sagradas son de la misma naturaleza que el paraíso, finalmente, o muy similar. Incluso su construcción física o material, porque hay una parte de ellas, como ocurre en general en todo el universo, hay una parte que es de la séptima dimensión físico-material y son densas. No es como la materia nuestra, no es como nuestra Tierra, es otra clase de energía densa, pero son densas. Por eso dice el libro de Durantia, construcción física o material. Es de un orden no revelado a vosotros. Claro, no es como la Tierra, que agarras con la mano un poco de tierra y... No, no es eso. Es de un orden no revelado a vosotros. Cada circuito es de distintos materiales y cada mundo de cada circuito es diferente. No se hacen repeticiones. Exceptuando los 7 mundos del Hijo, los que son de igual constitución física, por alguna razón muy concreta. Las 21 esferas son enormes. Enormes. ¿En comparación con qué? Pues enormes en comparación, por ejemplo, con el paraíso. No, son muy pequeñas. Con nuestro Sol, enormes en comparación con nuestro Sol. Es decir, nuestro Sol sería un átomo en esas esferas. Y cada grupo de 7 es eternizado de diferente manera. Eternizado quiere decir que estas esferas no son finitas, no son de los superuniversos del tiempo y del espacio. Son previas al universo central de Abona divino y perfecto. Forman parte del portal dimensional, que es la isla eterna del paraíso, funcionalmente. Con lo cual,
son existenciales. En ese sentido, son eternas, sin principio ni fin. Pero de diferente manera cada grupo de 7, cada uno de los 3 circuitos. Hasta donde sabemos, estas esferas siempre han sido así. Como el paraíso, son eternas. No existe ni registro ni tradición de su origen. Eternas. El universo central de Abona también. Eso es lo absonito y lo absoluto. Nosotros estamos en lo finito, que sí tenemos origen, principios y finales. Lo absonito tiene principios, no tiene finales. Y lo absoluto no tiene ni principios ni finales. Las 7 esferas secretas, no las podemos entender. Es como si fuesen secretas. Pero no es que sean secretas, es que no nos lo pueden contar. Las 7 esferas secretas del Padre Universal que giran alrededor del paraíso en estrecha proximidad a la isla eterna son altamente reflexivas de la luminosidad espiritual del fulgor central de las deidades eternas. Las deidades eternas, recordemos que tienen su domicilio de residencia, es decir, donde ponen la atención de su estancia personal en la isla eterna del paraíso, pero desde ahí emiten una luminosidad espiritual, no física, no es luz física, es espiritual. Y las esferas del Padre son reflexivas, reflejan esa luminosidad que proviene de las deidades, vertiendo esta luz de gloria divina por todo el paraíso e incluso sobre los 7 círculos de Abona. El universo central de Abona son 1000 millones de esferas que también están en 7 círculos. 7 es un número muy espiritual, como estáis viendo. Las esferas, 7 esferas sagradas del Padre. Vamos un poquito con una mención de las esferas sagradas del Hijo, porque lo que no he dicho es los epígrafes que tiene este documento. Lo vamos a decir ahora. Este documento tiene este primer epígrafe que es el de introducción y luego tiene un segundo, no, el número 1. Lo que pasa que, no, hay una introducción, perdón, y luego está el epígrafe 1, los 7 mundos sagrados del Padre, luego está el epígrafe 2, las relaciones en los mundos del Padre, luego está el 3, los mundos sagrados del Hijo eterno, el 4, los mundos del Espíritu Infinito, y ya no tiene más epígrafes. Pero aquí lo más importante son las 7 esferas sagradas del Padre. Bueno, estamos en la introducción por ahora, pero está hablando un poquito ya de cada uno de los 3 circuitos de 7 esferas. Ha hablado de los del Padre, va a hablar un poco de los del Hijo. En los 7 mundos sagrados del Hijo Eterno parecen originarse las energías impersonales de la luminosidad espiritual. El Hijo Eterno es el administrador del Espíritu. Ningún ser personal puede habitar en ninguno de estos 7 reinos fulgurantes. Ningún ser personal. Tiene que ser superpersonal, o absonito o absoluto, no finito. Con gloria espiritual iluminan todo el paraíso y Abona y dirigen pura luminosidad espiritual, que no física ni intelectual, espiritual, divinidad, a los 7 superuniversos. Asimismo, estas esferas brillantes del segundo circuito emiten su luz, luz sin calor. Luz sin calor. También nos dicen que, aunque desde aquí parezca que el Sol está muy caliente, en realidad el Sol no está caliente. También es luz sin calor, porque de alguna manera ya nos han insinuado revelaciones modernas que los soles son portales dimensionales. ¿A dónde? A el paraíso. Asimismo, estas esferas brillantes del segundo circuito, el del Hijo Eterno, emiten su luz, luz sin calor, al paraíso y a los 7 circuitos del universo central de Abona, con sus 1000 millones de mundos del universo central. Y ahora va a hablar del tercer circuito, un poco. Los 7 espíritus rectores que presiden los destinos de los 7 superuniversos, las primeras creaciones del Hijo
del Espíritu Infinito, estos 7 espíritus rectores ocupan los 7 mundos del Espíritu Infinito, enviando iluminación espiritual de la tercera persona de la deidad a estas creaciones del tiempo y el espacio. Envían luz espiritual, cada espíritu rector desde su esfera sagrada del Espíritu Infinito que le corresponde y que rige un superuniverso, envían luz espiritual a ese superuniverso. Y todo abona, el universo central de Abona, aunque no la isla del paraíso, se baña en estas influencias espiritualizantes. Para llegar la luz del tercer circuito, el del Espíritu Infinito, que manda cada espíritu rector desde su esfera a su correspondiente superuniverso, tiene que atravesar el universo central de Abona, porque es lo siguiente que está por fuera del paraíso y de las esferas sagradas del paraíso. Atraviesa el universo central de Abona, porque dice que no recibe esa luminosidad espiritual la isla del paraíso, porque ya recibe la del Padre Universal y del Hijo Eterno. Algo así debe ser, digo yo. Aunque los mundos del Padre, primer circuito, son esferas de estado último para todas las personalidades dotadas por el Padre, esferas de estado último, no se puede ya ascender más. Aunque los mundos del Padre son esferas de estado último, no se puede ascender más. Para todas las personalidades dotadas por el Padre, esta no es su función exclusiva. Claro, nosotros, el libro de Urantia nos da información sabiendo que nosotros somos ascendentes, somos evolucionarios ascendentes. No nos habla el libro de Urantia de la fase de planificación cuando éramos involucionarios descendentes. Pero ahora ya como personajes, cada personaje, porque al principio bajaban los fractales fractalizándose, descendiendo, fractalizándose y generando personajes. Ahora los personajes adecuados, los personajes con personalidad y conciencia de autorreferencia, los capaces de distinción moral, son los que evolucionamos. ¿De acuerdo? El libro de Urantia no nos habla de cuándo bajamos y cómo. Nos cuenta, ahora que tenemos que subir, la información necesaria para esa ascensión. Por eso nos dice que aquí nos cuentan un poco lo que nos toca a nosotros como ascendentes, pero que hay muchas más cosas que se hacen allí. Aunque los mundos del Padre son esferas de estado último para todas las personalidades dotadas por el Padre, de estado último de ascensión, ser estado último de las personalidades de ascensión no es su función exclusiva. Muchos seres y entidades distintas a las personales habitan estos mundos, seres prepersonales, pospersonales e impersonales. ¿Cómo puede haber seres impersonales? Pues, entidades. No serían identidades, que serían personales. Las identidades son personales, son entidades, no personales. Y prepersonales y pospersonales o superpersonales. Muchos seres y entidades distintas a las personales habitan estos mundos. Cada mundo es, en el circuito del Padre y en el circuito del Espíritu, tiene un tipo definido de ciudadanía permanente. Que hay allí ciudadanos permanentes que ascienden o que no son ascendentes y están allí siempre. Siempre, ¿cómo que siempre? Siempre para toda la eternidad, mientras dura la exploración de la limitación. Siempre en el tiempo, no siempre en la eternidad. Salvo que, ya nos han dicho, la exploración de la limitación es algo continuo, es algo continuo. Entonces podría ser siempre, siempre. Cada mundo en el circuito del Padre, repetimos, y en el circuito del Espíritu, tiene un tipo definido de ciudadano, de ciudadanía permanente. Pero pensamos que tipos uniformes de seres distintos a los personales habitan los mundos del Hijo.
Pues muy bien. En el circuito del Padre y en el del Espíritu, en esos 14 mundos, hay un tipo definido de ciudadano permanente, pero sin embargo en los 7 circuitos, en las 7 esferas del circuito del Hijo, el segundo, no, no, ellos piensan, tampoco aseguran que tipos uniformes de seres distintos a los personales habitan los mundos del Hijo. Bueno, pues tendrá que ser así. Se encuentran fragmentos del Padre entre los nativos de Divinintón. Bueno, ¿esto de Divinintón qué es? Pues bien, es que a las 7 esferas del Padre, cada una tiene su nombre. Y tiene su nombre en función de cuál es el aspecto fundamental de su actividad. Entonces, la primera esfera es la propia esfera del Padre. Las 7 esferas son del Padre, pero la primera está destinada a actividades del Padre. Y entonces se llama Divinintón, de divino. El sitio, como Washington, pues Divinintón, el sitio de la divinidad. Por luego tendremos Sonarintón. Sonarintón es del Hijo, Hijo, el Hijo eterno. El sitio del Hijo, Sonarintón. Spiritintón, el sitio del Espíritu. Y luego, después de la primera, Padre, la segunda, Hijo, la tercera, Espíritu, las otras 4 esferas pertenecen a las combinaciones. Padre, Hijo, Hijo, Espíritu, Padre, Espíritu y Padre, Hijo y Espíritu. Y se llaman ya pues con nombres que no suenan tanto. Vicegerintón es la de Padre, Hijo. Solitarintón es la de Padre, Espíritu. Serafintón es la de Hijo, Espíritu. Y Ascendintón es la del Padre, el Hijo y el Espíritu. Y esta ascendintón tiene que ver con nosotros, porque somos ascendentes. De ahí viene lo de ascendintón. Bueno, esto porque ha aparecido ya el nombre de la primera esfera sagrada del Padre, Divinintón. Media hora nada más que hablando de generalidades. ¿Qué se le va a hacer? Tendrá que ser así. Sigamos. Se encuentran fragmentos del Padre entre los nativos de Divinintón. A ver, fragmentos del Padre. Por ejemplo, ajustadores del pensamiento. Cuando nosotros decimos, tenemos chispa divina, los humanos tenemos chispa divina, pues eso es el ajustador del pensamiento. Y eso es un fragmento del Padre directamente en la mente de cada mortal evolutivo del tiempo y del espacio, de cada personaje físico-material con capacidad de autoconsciencia y discernimiento moral, con capacidad evolutiva espiritual o de ascensión. Pues cada personaje con capacidad evolutiva espiritual de ascensión tiene un fragmento prepersonal, que no es todavía personal, que adquiere la personalidad al fusionarse con la personalidad del personaje. Y Divinintón es el mundo de los fragmentos del Padre, de los cuales los más importantes son los ajustadores del pensamiento, pero no son los únicos, hay otros. Pues bien, alguien dirá, pues si no entiendo los ajustadores del pensamiento, ¿qué más me da que haya más tipos de fragmentos del Padre? Pues efectivamente, es buena apreciación, pero ya entenderemos, porque el libro de Durantia, como nos atañe muy intensamente, le dedica mucho tiempo a los ajustadores personalizados y nos los va a describir muy detalladamente. Los otros, como no nos atañen, no nos va a decir nada más que existen. Se encuentran fragmentos del Padre entre los nativos de Divinintón, nativos, que son de allí. Los fragmentos del Padre son de Divinintón. En algún momento alguien dirá, ¿y esos ajustadores personalizados de dónde son? Y tú podrás decir de Divinintón. Y no podrás decir demasiado más, pero sabrás que son nativos de Divinintón. Las demás órdenes de ciudadanía permanente no os son reveladas. Con lo cual, de Divinintón, los únicos que nos interesan son los ajustadores, los fragmentos del Padre, de los cuales la mayoría son ajustadores del pensamiento. El resto de órdenes de ciudadanía permanente de Divinintón no nos interesa. ¿Dónde vais vosotros a
a interesaros por algo que no os puede interesar porque no lo vais a comprender. Pues efectivamente, no lo vamos a comprender, no nos interesa. Ya está. Sigue. Otro párrafo. Los 21 satélites del paraíso, 7 esferas del Padre, 7 del Hijo, 7 del Espíritu, sirven para muchos propósitos, tanto en el universo central como en los superuniversos. Muchos propósitos. No nos creamos que aquello es cosa pequeña. Sirven para muchos propósitos. No sabemos cuáles son porque no los podemos entender. Sirven para muchos propósitos. Tanto para el universo central de Abona como para los superuniversos. Propósitos que no son revelados en estas narraciones. No, porque no lo vamos a entender. Ya está, tendrá que ser así. Ya es suficiente con que sabemos que todo esto existe por ahí. Tan poco, no tan poco es lo que podéis comprender de la vida de estas esferas que no podéis esperar a alcanzar una visión uniforme de ellas, ni en cuanto a su naturaleza, ni a su función. Allí hay millares de actividades que no os son reveladas. Estas 21 esferas abarcan las potencialidades de la función del universo maestro. Las potencialidades de la función del universo maestro. ¿Cuál es la función del universo maestro? Vamos a tirar de información espiritual actual. ¿Cuál es la función del universo maestro? El autoconocimiento del espíritu mediante la exploración de su propia limitación artificial. Pues bien, estas 21 esferas abarcan las potencialidades de la función del universo maestro. Potencialidades. Pues todo lo que puede llegar a ser válido para que el espíritu, el yo soy primigenio, se conozca a sí mismo. Así dicho, esto puede ser infinito. Por eso dice que hay millares de actividades que no podríamos comprender. Pues bien, hay que aceptar que esto tiene sentido que sea así. Estos documentos, los de Urantia, tan solo proporcionan un rápido vistazo de ciertas actividades circunscritas, un rápido vistazo de ciertas actividades circunscritas, pertenecientes a la presente era universal del gran universo. Nos van a contar muy poquito. Más bien, de uno de los 7 sectores del gran universo, es que nos van a contar además cositas que atañen a los ascendentes del superuniverso séptimo de Orgontón, que somos nosotros. No nos van a contar cosas de los otros superuniversos porque no nos interesan. Hay que racionar la información. Toda esta información a las mentecitas materiales humanas nos abruma, nos abruma. Muchos dicen, dejo el libro de Urantia porque no le veo utilidad. ¿Qué me va a enseñar mi libro? Y en cierto sentido tienen razón. Lo que pasa que están en una fase en la que prefieren comprender interioridades espirituales a adquirir cultura general cósmica, que es lo que da en una gran parte el libro de Urantia, cultura general cósmica. Bien, pues hemos acabado la introducción al documento 13, donde nos ha hablado un poco de todo esto. Y ahora vamos a empezar este epígrafe, el número 1, que es el más importante, que es el más largo, los 7 mundos sagrados del Padre. Recordemos, el 2 es las relaciones en los mundos del Padre, y ya el 3 habla de los mundos del Hijo y el 4 de los mundos del Espíritu, pero son muy cortitos. Este es el epígrafe fundamental, los 7 mundos sagrados del Padre, donde nos dice un poco de cada una de esas 7 esferas sagradas del Padre. Pues bien, vamos a ver la pequeña introducción de este epígrafe. 1. Los 7 mundos sagrados del Padre. El circuito de las esferas de vida sagrada del Padre contiene los únicos secretos inherentes a la personalidad en el universo de los universos.
Es decir, nosotros más o menos podemos entender qué es la personalidad, dado que nosotros somos personajes con personalidad. Y entonces algo podemos entender. Y bueno, pues lo hemos caracterizado alguna otra vez, gracias al libro de Durantia y a la información más moderna, como que la personalidad sería una dotación unívoca, única, única e irrepetible, de unas características a un determinado personaje de exploración, por las cuales este personaje tiene conciencia de autorreferencia, es decir, es consciente de su identidad y de su existencia, y por lo tanto consciente de la identidad y la existencia de otros seres personales, y capaz de relacionarse con ellos. Y además tiene una capacidad potencial o actual por desarrollar o desarrollada de discernimiento espiritual. Esto es un poco lo que hemos dicho, pero claro, la personalidad es muchísimo más amplia en cuestión de estudio que todo esto, muchísimo más amplia. Estos son 3 rasgos para entender a los seres personales y en qué se diferencian de los impersonales. 3 rasgos. Por eso nos dice aquí que el circuito de las esferas del Padre contiene los únicos secretos inherentes a la personalidad en el universo de los universos. Los secretos, lo que no podemos entender, vaya, de la personalidad, está ahí. Y no es que sea secreto, es que para poder entenderlo hay que tener el nivel de conciencia propio de la finalidad de la ascensión. Y entonces ahí sí, serías un super personaje, que ya podrías, eh, estarías cercano a entender estos secretos de la personalidad. Aunque, eh, según nos van a contar, muy poquitos personajes entienden los secretos de la personalidad. Por eso muy poquitos personajes acceden a Divinintón. Muy poquitos. Estos satélites del paraíso, el más interior de los 3 circuitos, los del Padre, son los únicos dominios prohibidos en lo que se refiere a la personalidad en el universo central. Prohibidos. No se puede acceder allí, porque no entiendes lo que ocurre, y entonces no puedes acceder sencillamente porque no lo entiendes. Para poder acceder hay que entenderlo. Hay un proceso mental que te permite acceder a lo que implica Divinington. El paraíso inferior y los mundos del Hijo están igualmente cerrados a las personalidades. El paraíso inferior, las esferas del Padre y las esferas del Hijo. Ahí no pueden llegar personalidades. Es lo que está diciendo ahora mismo. Pero ninguno de estos dominios se ocupa directamente de la personalidad, ni el paraíso inferior ni los mundos del Hijo. Sin embargo, las esferas sagradas del Padre sí se ocupan de la personalidad. Esa es la diferencia. La orden más alta de los hijos estacionarios de la Trinidad, recordemos que ya hemos visto los hijos estacionarios de la Trinidad, era un epígrafe en el documento dedicado a la Trinidad del Paraíso, que es el documento 10. Pues bien, vamos a ver la lista de los hijos estacionarios de la Trinidad. Simplemente por ver cuáles son. Los hijos estacionarios de la Trinidad son personajes generados por la Trinidad del Paraíso, Padre, Hijo y Espíritu, actuando de consuno, actuando de conjunto, más que actuando de conjunto, porque eso sería una triunidad o una triodidad. Esto es la Trinidad, actuando como uno, como uno.
tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso nos acordamos de lo que nos decían en las religiones, ¿no? Bien. Pues estos seres estacionarios son seres no evolucionarios, son seres, personajes que se les crea tal como son y no evolucionan. Y entonces están allí arriba como unos personajes elevadísimos y por eso están estacionarios, porque no son ascendentes. Y comprende las siguientes personalidades. 1. Secretos trinidizados de la supremacía. Estos secretos trinizados de la supremacía los vamos a ver ahora, porque estos se encargan de las esferas del Padre, son los encargados. A ver, ¿dónde está el encargado de las esferas del Padre? El que se ocupa de que todo allí funcione. Un secreto trinidizado de la supremacía, que es la primera orden de los hijos estacionarios de la Trinidad. Primera, secretos trinizados de la supremacía. 2, eternos de los días. 3, ancianos de los días. 4, perfecciones de los días. 5, recientes de los días. 6, uniones de los días. 7, fieles de los días. 8, perfeccionadores de la sabiduría. 9, consejeros divinos. 10, censores universales. Pues bien, todos estos se reparten por todo el espacio-tiempo y son los altos embajadores de la Trinidad del Paraíso, con muy diversas funciones en todos los niveles de la gran administración y organización universales. La orden más alta de los hijos estacionarios de la Trinidad, ya hemos visto las 10 órdenes de seres de estos hijos estacionarios de la Trinidad. La orden más alta, los secretos trinizados de supremacía, dirigen los mundos del paraíso del Padre, esas 7 esferas. Las dirigen. Poco puedo decir de estos mundos. Bueno, por cierto, es que este revelador es un perfeccionador de la sabiduría, ¿eh? Que acabamos de ver que es un hijo estacionario, trinidizado. Concretamente, la clase 8, perfeccionadores de la sabiduría, un hijo estacionario de la Trinidad. Pues es que el revelador de este documento de las esferas sagradas del paraíso es un perfeccionador de la sabiduría, clase 8, comisionado para este trabajo por los ancianos de los días, clase 3, de Ubersa, la capital de nuestro superuniverso. Ya sabemos entonces que de todas estas órdenes de seres estacionarios, hijos estacionarios de la Trinidad, la tercera, los ancianos de los días, están en las capitales de los superuniversos. En este caso, los ancianos de los días 3 actúan 3 de Ubersa, capital del superuniverso de Orbontón, mandan a un perfeccionador de la sabiduría, también como ellos, hijos estacionarios de la Trinidad, clase 8, para revelar algunos documentos, con lo cual es un revelador de Urantia, este perfeccionador de la sabiduría. Pues bien, este perfeccionador de la sabiduría, en esta pequeña introducción del epígrafe 1, los 7 mundos sagrados del Padre, nos dice: poco puedo decir de estos mundos, de sus múltiples actividades, puedo decir menos aún. Poco puedo decir de sus mundos, de sus múltiples actividades, puedo decir menos aún. Pues, ¿qué nos vas a decir entonces? Tal información atañe tan solo a aquellos seres que en ellos funcionan y de ellos salen, a los que están capacitados para entender lo que ocurre allí, nada más. Y aunque conozco un poco 6 de estos mundos especiales, nunca he puesto pie en Divinintón. Conoce los demás, conoce Sonarintón, Espiritintón, Vicegerintón, Solitarintón, Serafintón y Ascendintón, pero nunca ha estado en Divinintón, que es el propio del Padre. Dentro de las 7 esferas sagradas del Padre, Divinintón es la propia ya suya del Padre, de cosas del Padre, propias del Padre. La personalidad, que es una dotación, una prerrogativa de dotación exclusiva del Padre a las criaturas. Personalidad,
la esfera propia del Padre y de sus cosas. Nunca he puesto un pie en Divinintón. Ese mundo me está completamente prohibido. Prohibido. Bueno, pues es que un perfeccionador de la sabiduría no alcanza para entender lo que ocurre en Divinintón. No en vano es la clase octava de los hijos estacionarios de la Trinidad. Tiene funciones bajas, ¿eh? Los que sí saben más son la clase 1, secretos trinidizados de la supremacía, que son los que dirigen cada uno de los mundos del Padre. 10. Y no lo dirige uno, lo dirigen 10. 10 secretos trinidizados de supremacía dirigen cada una de las esferas, de las 7 esferas de los mundos sagrados del Padre. Vamos, que este revelador, el perfeccionador de la sabiduría, este hijo estacionario de la Trinidad, clase 8, no pisa Divinintón. Pero como tampoco nos puede contar mucho porque no vamos a entender nada, pues da igual que nuestro revelador de las esferas sagradas del paraíso no haya pisado nunca Divinington. No pasa nada. A nosotros nos da igual porque no lo vamos a entender. Último párrafo de esta pequeña introducción. Una de las razones del secreto de estos mundos, sigue diciendo este revelador, es que cada una de estas esferas sagradas disfruta de una representación especializada o manifestación de las deidades que componen la Trinidad del Paraíso. Representación especializada o manifestación de las deidades. Divinintón, el Padre. Sonarintón, el Hijo, Son. Espiritintón, el Espíritu Infinito. Spiritintón. Y las combinaciones de las tres deidades. Vicegerintón, Padre e Hijo. Solitarintón, Padre y Espíritu. Serafintón, Hijo y Espíritu. Ascendintón, 7, Padre, Hijo y Espíritu. Por eso dice, una de las razones del secreto de estos mundos, secreto que no lo vamos a comprender, no es que sea secreto, es que cada una de estas esferas sagradas disfruta de una representación especializada o manifestación de las deidades, Padre, Hijo y Espíritu o sus combinaciones, que componen la Trinidad del Paraíso. No una personalidad, sino una presencia única de la divinidad que sólo se puede apreciar y comprender por esos grupos particulares de inteligencias que residen en esa esfera específica. Es decir, en las esferas sagradas del Padre solo entienden lo que ocurre allí los que residen allí. Nada más. ¿Para qué nos vamos a esforzar demasiado en saber más si no lo vamos a entender? O que pueden ser admitidos en ella, los que residen en esa esfera concreta o que pueden ser admitidos en ella. Los secretos trinidizados de la supremacía, esta orden más elevada de los hijos estacionarios de la Trinidad, que son los que dirigen las esferas sagradas del Padre. Estos sí, están allí y lo entienden y lo dirigen. Digo yo que lo entienden. Los secretos trinidizados de supremacía son los agentes personales de estas presencias especializadas e impersonales de la divinidad. Las presencias especializadas e impersonales de la divinidad son unas características que se confieren, un estilo, el estilo del Padre, el estilo del Hijo, el estilo del Espíritu, que también se confieren a los 7 superuniversos. El estilo del Padre, del Hijo, del Espíritu, Padre Hijo, Padre Espíritu, Hijo Espíritu, y el nuestro, el séptimo, el de Orbontón, que es el estilo conjunto, no trinitario, pero sí conjunto de Padre, Hijo y Espíritu, una mezcla de los tres. Estos secretos trinidizados de supremacía son los agentes personales de estas presencias especializadas e impersonales de la divinidad, esos estilos. Y los secretos de supremacía, estos, son seres altamente personales, espléndidamente dotados y maravillosamente adaptados a su excelsa y exigente labor de dirigir de 10 en 10, luego ya lo veremos, las esferas sagradas del Padre.
En fin, este documento es bastante galimatías porque nos reconocen que hay muchas cosas, es decir, que nos están contando un 1% de las cosas de lo que ocurre en las esferas sagradas del paraíso. Entonces, bueno, pues, en fin, que así como que nos suene un poquitín qué son, y cuatro cositas más, porque no podemos entender más, con lo cual, ¿para qué? Bien, sin embargo, las dos introducciones, la introducción del documento 13 y la introducción de este primer epígrafe, nos ha llevado 50 minutos, con lo cual no vamos a entrar a ver ni siquiera ya cada una de las esferas, no vamos a entrar a ver la primera, Divinington, con lo cual eso lo haremos en la siguiente sesión, que yo creo que ¿podremos ver las 7 en la siguiente sesión? Pues seguramente no, veremos 2 o 3, las 3 primeras en la siguiente sesión y las 4 últimas en la última sesión, o algo así, vaya usted a saber. En cualquier caso, eso será en otro momento y ese otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.